Nosotros estamos muy contentos, muy agradecidos por estar aquí con ustedes y ser parte de su crecimiento espiritual con la enseñanza. Así que, por favor, recíbanos con el corazón bien abierto, los sentidos bien abiertos, bien listos para el aprendizaje. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Muy bien. Así que les presento al señor César Custodio. Es un placer de veras. Y este tema, hace ya quizá semana y media que lo venimos conversando con Magda. Uno, porque abordar en la iglesia a veces este tipo de temas pareciera dónde va a encajar dentro de las cosas cuando buscamos transformar la vida de las personas. Y cuando hablamos, en este caso, del poder del nombre, vamos a pensar, pues, qué significado tiene. Por esa razón nos hemos propuesto dejar tres cosas en ustedes hoy, que esa es la oración de lo que esperamos al final pueda haber sucedido de acuerdo a lo que en sus corazones ustedes tomen. El propósito al terminar de esta reunión son tres propósitos que conversamos con Magda que quisiéramos fuese así. El primero dice, el nombre identifica y da propiedad, honor, reputación, misión y propósito a la vida. Dios tiene nombre propio y es la de las 4 letras Y, H, B y H, lo cual se conoce como tetragramatón y en el cual parte de su nombre es impronunciable, de sumo respeto, y por esa razón es lo que quisiéramos hoy, que al final ustedes puedan entender este punto. Y el tercero dice, todos los demás nombres son, hablando de Dios, todos los demás nombres que muchas veces oímos son atributos, no el nombre de Dios. El nombre de Dios, dije, es uno. De los demás atributos de Dios, unos son comunicables o de transmisión, es decir, que las personas pueden tenerlo, pueden realizarlo, pueden accionarlo, y otros incomunicables, o sea que el hombre no puede ejercerlos. De esa cuenta, eso es lo que buscamos al terminar esta plática. Y entonces cuando vamos a hablar, cuando hablamos del nombre regularmente, dice, nos referimos a una persona o cosa o animal, así como de todo el universo. Cuando hablamos del nombre, decimos, pues aquí está, Magda hizo algo en la mañana en el restaurante donde estábamos desayunando y la mamá le presenta a la hija y se llama Sara la hija. Y Magda le pregunta, ¿y cómo me llamo yo? La nena se queda viendo así, ¿verdad? Y el hermanito le dice, no sabemos cómo porque no la conocemos, ¿verdad? No sabemos cómo porque no la conocemos, un chico de 6, 7 años quizá. Entonces, por esa razón, cuando estamos hablando, el nombre tiene un sentido. Cuando Dios le dio mandato al hombre para que le pusiese nombre a todos los animales, es algo curioso. Y la pregunta es, ¿cómo lo hizo? ¿Qué características vio en cada uno de ellos para colocarles el nombre correcto, adecuado a cada uno? Los nombres en cada raza, cada uno le ha puesto nombres a los que van en su dialecto. Sin embargo, en el hebreo tiene su origen en el mismo Dios, dictando el significado de todas las cosas. En el hebreo, que es una lengua llamada semítica proveniente de Sem, uno de los hijos de Noé, de la familia afroasiática que actualmente hablan en Israel y en comunidades judías, es una de las lenguas más antiguas, con casi 30 años de siglos de historia y de gran influencia. Cuando el Holocausto, en la Segunda Guerra Mundial, ¿qué le eliminaron a las personas en el Holocausto? Si ustedes recuerdan, ¿qué es lo que identifica hoy por hoy
a alguien que estuvo en el holocausto. Lo que identifica hoy a una persona que estuvo en el holocausto es que en su brazo, ¿qué tenía? Un número. En libros que hemos leído dice, les quitaron el nombre. El hecho era de hacerlos más impersonales en una relación que solo era de números. Entonces, no importaba quién se muriera, no importaba quién estuviera enfermo, no importaba nada, porque solo era un número. Por esa razón, el hebreo, que es lo que vamos a buscar sustentar el día de hoy, va por esa línea. ¿Qué es el nombre? El nombre es la designación o denominación verbal que se le da a una persona o cosa. Ese nombre, el nombre es en sí la personalidad, el modo de individualizar a una persona dentro de una comunidad determinada para el ejercicio de sus derechos. Por esa razón, además del nombre, tenemos una identidad, para el caso aquí estamos poniendo como cuando vamos a un evento y todo el mundo, para que no me estén preguntando el nombre o que yo se lo pregunte a otro, nos ponen una identificación que nos cuelga de una cadenita, ya sea de metal o sea hecha de costura. Entonces eso identifica, ¿qué tal Magda? Ya le di el nombre. Y ella mira al mío, hola César, ¿cómo está? Mucho gusto de saludarle. Ya sabemos de las dos personas, cada uno sabemos su nombre. Y el paso adicional que en la sociedad se da es que tenemos una numeración, sí. Muchas personas tenemos el código de los registros cuando uno va a hacer una compra y cuál es su NIP, ¿verdad? Pero principalmente tiene su nombre. Entonces, en esa parte, la importancia de un nombre propio entre las muchas características distinguen a todo ser humano de los demás. ¿Y qué es lo que los distingue de los demás? Como dijimos, es el nombre. En esta parte voy a hacer una acotación para dejar a Magda y entonces así continúa ella. Cuando di los 3 propósitos por los cuales queremos al terminar que sea así, esa va a ser nuestra oración, es porque en todas las casas, en todas las familias, todo tiene un orden y todo tiene un lugar. El papá tiene una autoridad, la mamá tiene una autoridad y la casa dice que se cimenta sobre, en el caso cuando hablamos de gente que tiene fe, se cimenta sobre los valores que la Biblia enseña. Consecuentemente, lo que estamos haciendo hoy es cimentar algo que tenga que ver con el nombre de una persona. ¿Por qué? Porque ¿cuáles son los nombres más comunes hoy? Si usted va a Brasil, va a encontrar una cantidad de Ronaldos, va a encontrar una cantidad de Pelés, va a encontrar cantidad de nombres. Messi. En Argentina, Messi. En Guatemala. El nombre, óigame esto, lo acabo de leer la semana pasada, el nombre más popular en Europa, ¿cuál es? El nombre más popular en Europa, entiéndase, Alemania, Francia, Italia. ¿Cuál es el nombre más popular? El nombre más popular es Mohamed. Mohamed es el nombre más popular. Vaya a Google, pregúntele a Google y se va a dar cuenta que Mohamed, ahora en Europa, cuando hay, no es de ahorita, de años que ha estado llegando musulmanes a Europa, lo que ahora va controlando el nombre es Mohamed, no Jesús. Así que el nombre tiene importancia. Así que la dejo, señora. Ya, tan rápido. Ay. Para mí es un gusto. Muy bien. Estamos viendo nosotros la importancia de un nombre. ¿Por qué es tan importante nuestro nombre? Porque nuestro nombre tiene características que no tiene el otro, y decía bien aquí el licenciado Custodio, de que distingue de otra persona el nombre. Nos hace diferentes, ¿verdad? Nos identifica en la vida. No es lo mismo decir, tenemos 2 hijos y decir,
César o Sergio, automáticamente si decimos Sergio, pensamos en el hijo Canchi. Si decimos César, pensamos en el hijo moreno, porque uno es moreno y uno es rubiecito. No lo podemos confundir. Entonces, ¿qué significa tener un nombre? ¿Qué significa para nosotros tener un nombre? Identidad, ¿verdad? El nombre tiene historia, el apellido es moderno. Antes no tenía apellido las personas. Por ejemplo, vamos a nombrar un ilustre personaje del siglo III, hace 1700 años, y se decía Agustín de Hipona. Pero Agustín, Hipona no es su apellido, era Agustín de la ciudad de Hipona. Mencionábamos a Jerónimo, que hizo la traducción primera de la Biblia, y dice, era Jerónimo de Milán. Era Jerónimo de Italia. O sea, antes no habían apellidos. Eso es en la época moderna que tenemos hoy apellidos. Entonces, el niño cuando nace debe ser registrado automáticamente, en nuestro caso, en el RENAP. Si no se inscribe el niño en el RENAP, es como que no existiera, como que no tiene ciudadanía, como que no es guatemalteco, ¿verdad? Entonces, es muy importante colocarle su nacionalidad a una persona desde chiquitito. Entonces, la importancia de nuestro nombre. ¿Qué importancia tiene un nombre? Dime tu nombre y te diré quién eres, dice el dicho coloquial, ¿verdad? Dígame su nombre. Cuando uno va a saludar a alguien, lo primero que le preguntamos es, ¿me puede decir su nombre, por favor, para saber una identificación o con quién me identifico? El nombre dice mucho de nosotros. El nombre nos viene a identificar en un puesto en la sociedad, con las modas, con la evolución. Depende, como decía César, depende. Se llama Camila porque las novelas es la Camila, la famosa. Se llama Ronaldinho porque él es el futbolista. Esa es la forma que nosotros colocamos nombres hoy, por hoy. Entonces, dime quién eres y te diré qué hay detrás de ti. El nombre es nuestra primera seña. Deme una seña. ¿Cómo decían antes los abuelitos? Su santo y seña. Deme su santo y seña, decían, ¿verdad? Era refiriéndose al nombre. Aquello que nos identifica a lo que pertenecemos cuando ya colocamos el apellido. Pero el nombre está ahí desde la prehistoria, desde la misma creación de Dios. ¿Por qué? Porque Dios coloca los primeros nombres al mundo. Es Dios mismo que hizo colocar el nombre al mundo. Y asimismo la importancia del nombre nos llega entonces desde el Génesis, desde el principio de la creación. Dios viene y afirma y dice, separó la luz de las tinieblas y a la luz le llamó, muy bien, y a la noche le llamó, a las tinieblas le llamó. Ahí están los primeros nombres puestos desde el principio de la sociedad. Desde el principio de la creación. Uno dice día porque ve el sol y dice noche porque ve la oscuridad, pero tiene nombre, ¿verdad? Entonces, Dios coloca los primeros nombres al mundo. Asimismo, la importancia del nombre nos llega desde el Génesis. Entonces, ¿quién fue el primero en llamar a algo o a alguien por su nombre? Dios. Pongámonos de acuerdo, ¿verdad? Dios. La Biblia deja muy claro que no fue otro sino Dios que utilizó los nombres no solo para identificar, sino que lo utilizó no solo lo utilizó para identificar, sino para, ¿qué hizo Dios cuando habló? Crear. Muy bien.
no solo lo usó para identificar, sino para criar. Déjenme decirle algo, una perlita que les voy a dar. Cuando Dios dice en Génesis, y crió Dios los cielos y la tierra estaba desolada, y dice, y dijo Dios, la palabra y dijo tiene la connotación de tener las 3 letras en hebreo que llevan el fuego, el agua y el viento o el aire. Y son los 3 elementos que tiene la creación. Cuando Dios habló y dijo, lanzó los 3 elementos con que la tierra iba a ser formada. ¿Qué les parece? Qué poder de Dios en su palabra y en su haber. Entonces, vemos que el nombre, además de su valor designativo, tiene otro valor simbólico, tanto o más importante. Cuando Dios en Génesis 1:15 dice, dio los primeros nombres, más tarde, ¿quién fue el que se encargó de ponerle nombre a los animales? Adán. Ese trabajo fue arduo porque le puso nombre a cada animal según sus características. Se sentó a observar cada animal y a ver sus características para así colocarle nombre. Por eso, cuando observó la oveja que es tan mansa y paciente, le puso oveja, y eso es lo que quiere decir oveja, mansa o paciente. Pero cuando vio aquel animal peludo y fuerte, le puso león, porque era el rey de la selva. Entonces Dios le encargó al hombre colocarle nombres por sus características a todos los animales. Entonces veamos un poquito ahora el nombre, además de su valor designativo, tenía otro simbólico tanto o más importante. ¿Y cuál es? Cuando se le colocaba, por eso es que es tan importante nosotros como abuelos y como padres saber qué nombre se le va a poner al niño o a la niña, porque en el tiempo antiguo y en el tiempo moderno, en el hebreo, por ejemplo, sucedió que hubo un acontecimiento y Dios le dijo a Abraham, vas a tener un hijo, y su mujer escondida se sonrió. Y se rió porque dijo, pues que ya no tengo la costumbre de las mujeres, ¿cómo voy a tener hijo? Y entonces, cuando tuvo el hijo, Dios le dijo, le vas a poner el nombre Isaac. ¿Y qué significa Isaac? Dice, aquel con el que Dios reirá, porque se rió la mamá. Tenía significado el nombre de, lógico, si se dan cuenta que su madre Sara se llenó de risa, supo que estaba embarazada en una edad muy avanzada, y como se rió, el nombre de su hijo sacó la que se rió o el que se reirá con Dios. Así se llama. Entonces, el mismo Abraham, a quien Dios le llamó nombre y se llamaba Abraham, que tiene algo muy importante detrás de él, significa Abraham, y Dios le dijo, no, te voy a transformar tu nombre. No se lo cambió, sino le agregó algo al nombre de Abraham y le agregó la H en medio y le agregó una A, y al final se terminó llamando Abraham. Ay, pero ¿qué significaba eso? ¿Verdad? Significaba que en el idioma de ese pueblo, la A y la M significa pueblo. Y como lo iba a designar como padre de pueblos, le agregó el Ham, y entonces inmediatamente hablan de Abraham y hablan de un pueblo atrás. Por eso es que el nombre tiene esas características.
su significado. Entonces veamos el nombre en el mundo actual. Ahí está Abraham. El nombre en el mundo actual. En el cristianismo se iniciaron colocando nombres de la Biblia desde la Edad Media. ¿Por qué? Porque decían, ¿verdad? El nombre de pila. ¿Por qué decían cuál es su nombre de pila? ¿Por qué decían el nombre de pila? ¿Se acuerdan ustedes algunos? ¿De dónde viene la connotación el nombre de pila? ¿Cuál es su nombre de pila? Por el bautismo. Porque como lo metían en agua, entonces a partir del bautismo se le ponía nombre al niño. Exactamente cuando Jesús llegó y lo llevaron al templo bebecito, después de cumplir sus 8 días en la circuncisión, allí les colocan nombre. Y dice mi hija, ay, no se vale, mamá. Entonces antes el niño no tenía nombre hasta los 8 días. Sí, no tenía nombre puesto hasta la circuncisión. Y por eso se llama nombre de pila en el cristianismo. Entonces, vemos que en el cristianismo se le comenzó a llamar a la gente. ¿Cuántas? Levante la mano, ¿cuántas Marías hay aquí? Levante la mano. Ah, ya estas pocas. ¿Tienen 2 nombres? ¿No tienen María? O sea, quiere decir que las generaciones se están perdiendo ya los nombres del cristianismo. Porque antes todas las mujeres se llamaban María con otro nombre. ¿Quién se llama José? Por lo menos algunos salvan. ¿Quién se llama Mateo? A ver. ¿Quién se llama Pedro? 1. Fíjense que hemos perdido la colocación del nombre con un significado por poner nombres solamente que digan quiénes son. Se ha perdido eso, ¿verdad? Pero en aquel tiempo se ponía Lucas, Mateo, Pedro. Hay quienes se llaman en España María y José. Los españoles tienen más nombres bíblicos todavía, a pesar que están alejados del cristianismo, tienen más nombres bíblicos. Entonces, ¿qué quiere decir? Aquí en la pantalla tenemos que, por ejemplo, el nombre Jesús, cuando vino el ángel y le enseñó a su papá, le dijo, le pondrás por nombre Jesús. ¿Y eso qué quiere decir? ¿Por qué el ángel le dijo, ponle ese nombre? Inmediatamente después se dice Yeshua, el nombre correcto de Jesús. ¿Por qué razón el ángel le dijo al papá de Jesús que le pusiera Jesús? ¿Qué dice inmediatamente después? ¿Alguien sabe? Le pondrás tu nombre Jesús, ¿por qué? ¿Por qué? Muy bien, porque Él salvará a su pueblo. Fíjense que por eso le dijo, no le vas a poner Luis, Ronaldinho, Cristiano Ronaldo, no. Le dijo Jesús, porque Él salvará a su pueblo, porque la palabra Yeshua, que es Jesús, es un verbo que significa el verbo salvar. Así que no es un nombre, es un verbo. Y si no le hubiese puesto ese verbo, entonces Él no iba a ser el Salvador. Por eso es que detrás, inmediatamente, cuando uno dice Jesús, hay una connotación detrás del nombre de Jesús. Entonces, vemos que, por ejemplo, cuando le pusieron a Adán no es un nombre tampoco. Adán significa tierra roja. Porque tierra se dice Adamá. Y entonces cuando uno dice Adán, dice el hombre de tierra roja. Inmediatamente. Por eso usted no le ponga Adán a sus hijos, porque Adán significa ser humano. No es un nombre. Entonces, los cristianos comenzaron a adoptar nombres bíblicos. Y vemos entonces que también el mundo romano comenzaron a adoptar la gente, como Roma era el imperio. ¿Cuántos se llaman César Augusto aquí? Levante la mano. Por lo menos uno que yo conozco. Pero antes los César Augustos eran muy famosos por todos lados. ¿Y nombre de dónde? Del imperio romano. Así dice César, ¿cómo se le ocurrió a mi mamá ponerme ese nombre?
Entonces, hoy la avalancha de nombres ahora de futbolistas, cantantes, de telenovelas, que carecen de ningún significado o característica, que no significan nada y que no trascienden, están puestos ahora en nuestras generaciones. Hemos perdido colocar el nombre de alguien que trascienda. Fíjense que les voy a contar algo que a mí me pasó. Yo nunca me gustó mi nombre. No lo sé por qué. La ignorancia lo hace hacer a uno muchas cosas que no debe ser. Por eso dice Albert Einstein, una sincera ignorancia mata. Y a mí no me gustaba mi nombre. Y no me gustó como por 30 años, 35 años por ahí o 40. Mi mamá siempre me dijo que mi nombre era del almanaque y era de la Virgen María de Magdalena. Ese era mi nombre. Pero a mí no me gustaba ni María, ni Virgen, ni Magdalena. Yo decía, no me gusta, pero no entendía por qué, por mi ignorancia. Cuando descubrí qué significa mi nombre, lo tomé con tanta fuerza y tanto cariño, porque mi nombre viene de una ciudad que es de la Galilea y significa, es una ciudad que se llama Magdalit. Nada que ver María Magdalena, era Miriam de Magdala se llamaba la mujer. Y luego le colocaron María Magdalena, fíjense cómo cambiaron. Pero eso significa torre fuerte. Yo dije, qué bonito está mi nombre. Torre fuerte, ese sí me encanta. Y a partir de ahí adopté mi nombre de una mejor manera, porque lo que está atrás del nombre a mí me parece muy bueno. Entonces mi mamá no se equivocó. Veamos entonces, idealmente se trata de la definición, ahí está, perdón, la regresé. Se trata de la definición de la persona, una descripción de su personalidad y una interpretación de sus rasgos. Como Noé. ¿Por qué se le dio el nombre a Noé? Fíjense qué importante. El nombre de Noé significa que nos traerá descanso de nuestras obras y de nuestro trabajo, de nuestras manos. Eso significa Noé. Que va a traer descanso al pueblo de Israel y descanso de sus obras. Entonces, ¿qué significa el nombre de Noé? Con tan solo mencionarlo inmediatamente, el pueblo hebreo piensa inmediatamente el que nos trae descanso de nuestras obras. Por eso no es Noé por decir Noé. Ya no les pregunto porque muchos ya no tienen de esos nombres maravillosos. Muchos ya tienen otros. Van a tener que agregarse uno nuevo. Entonces, detrás de ese nombre está su naturaleza. La persona que está detrás de ese nombre debe estar a la altura de ese nombre. Noé debería estar a la altura del potencial de traer descanso a los hombres de su pueblo. Entonces, ¿qué define el nombre? El nombre define la naturaleza y características de quien lo lleva. Eso define el nombre. En la cultura hebrea, vamos a ver, donde nació el Maestro Jesús, dice, el nombre implica, y tome nota por favor, el nombre implica honor, reputación, misión y propósito. Mire qué excelente definición de lo que implica el nombre. No va a decir, mire don Luis, aquel tramposo, sinvergüenza, mentiroso, estafador. O dice, mire don Pedro, aquel señor honrado, que tiene palabra, que es puntual, que es honesto. Fíjense que eso es lo que denota un nombre. Entonces un nombre tiene que denotar honor y reputación, misión y propósito en la vida. He ahí que entonces el ángel, cuando le dijo a Jesús, implícito le puso a Jesús lo que iba a llevar dentro de él. Ejemplo, hay varios nombres que no, por el tiempo no los voy a pasar. Por ejemplo, Joel, Daniel, que significan, detrás de sus características,
Por ejemplo, dice Joel, significa Dios es su Señor. Daniel, Dios es juez. O sea, todos los nombres con sentido, ¿verdad? Pero en nuestra cultura occidental, un nombre no es más que un identificador. Simplemente identifica a la persona, pero no tiene un trasfondo detrás de la naturaleza de la persona. Por eso es que yo les digo, si se pueden agregar un nombre que tenga, agréguenselo. ¿Por qué creen ustedes que cuando Jesús vio a Cefas, le cambió el nombre y le puso Pedro? Porque tenía un sentido. Ellos todavía se cambian el nombre cuando llegan a Israel. Le pusieron Luisa y dicen, no, yo quiero tener este nombre que tenga significado. Entonces, en la cultura hebrea, porque es de lo que estamos hablando, el Shem, que así se dice el nombre, miren, ahí está Albert Einstein, con todo el pelo parado, pero muy inteligente, ¿verdad? De lo más inteligente que ha habido. Cuando alguien nombra a Albert Einstein, ¿qué se les viene a la cabeza? La bomba atómica, un genio, el que sacó la teoría de la relatividad, que todavía la están usando. No le ven la cabeza parada, no le ven la nariz, porque eso es físico. Pero detrás del nombre de Albert Einstein hay una gran connotación de él. Entonces dice el Shem, la palabra Shem significa nombre en hebreo, era mucho más que un nombre, es el aliento del individuo. Miren qué importante. Es algo más que un intercambio de aire. En los pulmones es su carácter, sus características, sus cualidades internas que lo hacen único. Entonces podemos definir que esta idea de la palabra Shem significa carácter, y hay en la Biblia pues un ejemplo, hay muchos ejemplos, pero yo coloqué un ejemplo que dice en Primera de Reyes 4, 29, 30 y 31, están hablando del hombre sabio de los sabios. Y están hablando, dice, porque Salomón era más sabio que todos los hombres del Medio Oriente, los orientales y los egipcios, y su fama, oiga eso, y su fama, su Shem, su nombre se extendió por todas las naciones de alrededor de aquí. La palabra fama se entiende como carácter. Hoy por hoy decimos, ¿quién era Salomón? Y decimos, el hombre de los proverbios. O sea, su fama sigue extendiéndose hasta la fecha. O sea, su Shem, su nombre, lleva con él todo un caudal de riqueza. Entonces vemos que el nombre en la literatura rabínica denota, expresa atributos, reputación, honor, naturaleza, propósito y esencia de aquello que se nombra en la parte rabínica. Por eso la enseñanza de Jesús, aquí estaba Pablo orando en la mañana y dice, en el nombre de Jesús. Nosotros no tenemos ni la idea por qué Jesús dijo, todo lo que le pidan al Padre, pídanlo en mi nombre, porque su nombre connotaba muchas cosas atrás. El Salvador, la puerta, la riqueza, la fuerza que nos da la paz, todo significa, por eso decía, pídanlo en mi nombre. Por eso es que como el nombre es tan importante, entonces él decía que en su nombre oráramos al Padre. Tenía y tiene una connotación detrás de su nombre sobre el cual el nombre de Dios sería invocado. No bajo cualquier otro nombre, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa que lo que él ha dicho y hecho está detrás del nombre? Está entonces atrás de Jesús, su reputación, su autoridad, su naturaleza, su esencia. No era cualquier persona. No es lo mismo que digan oren en nombre del señor César que oren en nombre de Jesús. No pasa nada,
Puede venir el señor César, agarra unos canastos de pan y puede decir como dicen hoy, que no es lo correcto, ¿verdad? Declaro que se multiplique el pan. Decreto que se multiplique el pan. Y yo bendigo el pan. Prueben y a ver si se les multiplica. No se multiplica porque detrás del nombre de Él no está la fuerza de Dios. Pero cuando Jesús vino y dijeron, no tenemos más que 2 panes y 5 peces. Tráiganlo, dijo Jesús. ¿Y qué hizo? Agarró el canasto, vio a los cielos y dijo, los bendigo en el nombre de Jesús. Y se multiplicaron los panes para 5,000 personas. Esa es la fuerza que hay detrás del nombre de Yeshua de Nazaret. Entonces, vamos a ver que el Proverbio 22:1 dice, de más estima es el buen nombre que las muchas riquezas, y la buena fama que la buena plata y el oro. Señores, cuidemos que detrás de nuestro nombre haya reputación, haya autoridad, haya honor. Qué triste es que digan, ay, eso es un cristiano mentiroso, porque estamos haciendo mentiroso al nombre de Jesús, que es el que nos representa. Tenemos que cuidar nuestro nombre como algo muy preciado, ¿verdad? Entonces vamos a ver, y ahora entonces vamos a ver el poder del único nombre sobre todo nombre. En el momento que giramos nuestra vida y decidimos convertirnos a ser gobernados por el único Dios que existe, a través de su Hijo Jesús, ¿con qué? Tomando el manual. Este no es mi manual, ese es el manual del señor César Custodio. Este es mi manual. A través de Cristo, con su manual de vida, de conducta, con su constitución, ¿verdad? Dentro de la cual nosotros, llamada Biblia, regirá nuestro camino. Iniciamos conociendo el único nombre al cual nosotros deberemos de regir. Y aquí quisiera hacer otra reflexión. ¿Qué necesita la ropa para ponerla? ¿Qué necesita? ¿Dónde ponemos la ropa? No, ¿dónde la ponemos? Aquí. ¿Qué necesita la ropa? Un cuerpo, porque solita no va a caminar. ¿Qué necesita el cuerpo para estar recto? Para estar así. No, ¿qué necesita el cuerpo? ¿Cuál es lo más importante del cuerpo para caminar? Los pies no, porque hay quienes tienen pies y no caminan. La columna, muy bien. O sea, el hombre sin columna no tiene cuerpo y el cuerpo no tiene vestido. Así que el vestido necesita un cuerpo y el cuerpo necesita una columna y la columna necesita una cabeza. Bueno. Analicemos que nosotros necesitamos aprender y saber tener una columna vertebral de premisas de fe. Yo necesito tener una columna de creencias para luego ponerle ropaje. ¿Me entienden ese punto? Muy bien. Entonces, la cabeza de todo, el universo, la cabeza de todo lo que existe, ¿quién es? No, Dios. Dios el creador. Entonces vamos a ver hoy, vamos a empezar la serie que vamos a ver poniéndole el nombre, el único nombre a la cabeza, para luego hacerle toda la columna vertebral de atributos. Entonces, vamos a ver que el nombre de Dios, nos vamos a referir al nombre supremo que hay sobre todo el universo, el nombre de Dios, porque la Biblia dice, Dios creó, no sugiere realmente, dice que realizó una labor manual,
sino que simplemente habló y las palabras que describían el objeto hicieron que ésta comenzara a escribir. Veamos que el nombre es un libro que cuenta una historia. Don Esdras, Don Esdras es un contador, trabaja en la UPANA, viene a la iglesia zona 16, es coordinador, es mil usos. O sea que detrás de él hay una historia. Detrás del nombre hay una historia. Cuando un bebecito es chiquito, tiene una historia familiar, pero luego va a agregar su propia historia a la historia familiar. Entonces, el nombre de Dios va en el hebreo, en este caso, tiene un potencial espiritual como también tiene una misión. En el mundo hebreo, o sea, el pueblo donde nació, creció, enseñó, murió y resucitó Jesús, el nombre de Dios es más que un título que lo distingue. Vamos a comenzar a ver que ese nombre de Dios, y lo voy a regresar, representa la misma naturaleza divina y la de la relación con Dios, con el pueblo judío y más tarde con nosotros, con toda la humanidad. Vemos ahí 4 letras y eso es el nombre de Dios. Lo voy a explicar un poquito más adelante. Dice, como en los otros pueblos, por ejemplo, del mundo, cuando creaban sus dioses, les colocaban nombres. Por ejemplo, el dios de la lluvia, ¿verdad? El dios de los truenos, el dios de la oscuridad. En fin, les colocaban lo que veían, les colocaban de nombre. Y hacían las esculturas de los nombres que ellos creían. Pero, de la misma manera, ¿verdad? Cuando el Dios de Israel inicia hablando con el hombre, eso hay que poner mucha atención. Cuando comienza Dios hablando con el hombre, se presenta con sus atributos y dice, yo soy el Shaddai, o sea, yo soy el Todopoderoso. Pero cuando iba a sacar al pueblo de Israel de la esclavitud, que lo iba a libertar, porque eso estaba hablando también el jovencito que estaba orando, Dios nos ha libertado. Dice, cuando lo iba a libertar y sacar de Egipto al pueblo de Israel, más o menos 1500 años antes de Cristo, o a la fecha 3500 años aproximadamente. Su mensajero Moisés, en el Éxodo 3, del 13 al 15, le pregunta, como estaban acostumbrados ellos a tener muchos dioses, el de la lluvia, el del trueno, el del sapo, muchos dioses, ¿verdad? Muchos nombres. Era costumbre que el hombre tuviera muchos dioses. Entonces estaba acostumbrado y entonces viene él y le dice, he aquí, le dice Moisés, cuando yo llegue a los hijos de Israel y les diga, el Dios de vuestros padres me ha enviado a ustedes, y ellos me pregunten, ¿cuál es su nombre? Dice, ¿y qué les diré? ¿En nombre de quién voy? Le dice Moisés. Y entonces, y dijo Dios a Moisés, y aquí es donde él se presenta por primera vez con su nombre propio. Y le dice, yo seré el que seré. Se ha de haber quedado Moisés así pensando, y ese nombre qué raro que está, ¿verdad? Porque no significa ni la lluvia, ni el granizo, ni la tormenta. Le dijo, yo seré el que seré. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel. Y yo voy a decir, así dirás a los hijos de zona 16 que vienen aquí. Yo seré, me ha enviado a ustedes. Ese es el nombre de Dios. Eso es lo que Dios le dijo a Moisés. Entonces, así dirás a los hijos de Israel, dice, ¿verdad? A Moisés.
el eterno. ¿Por qué el eterno? Dios de sus padres, Dios de Abraham, así le dijo Dios, Dios de Isaac, Dios de Jacob, me ha enviado a ustedes. Este es mi nombre para siempre y esta es mi mención para todas las generaciones, dice la Biblia del comentario de Rashi, si algún día lo quieren ver. Dice, este es mi nombre, para siempre será mi nombre y esta es mi mención para todas las generaciones que vienen adelante. Y ese soy yo, ese es el nombre de Dios en hebreo, impronunciable, de 4 letras sin consonantes, sin vocales. Ye, hei, ve, hei. Perdón, hei es en hebreo. Ye, h, ve, h. Le dice, ese es mi nombre. Entonces, así define Dios al hombre su nombre personal, propio. Todos los demás que van a venir en adelante son atributos, características de Dios. Como Dios es bueno, como Dios es médico, como Dios es sanador, son sus atributos. Pero su nombre propio es, a ver, ¿cuál es su nombre propio? Yo seré el que seré. Ese es el nombre de Dios. Algunos le pusieron el gran yo soy, pero en hebreo quiere decir yo seré el que seré. Ese es el nombre que Dios dio, ¿verdad? Cuando usted le pregunten ¿a qué Dios sigue usted? Usted va a decir al que yo seré el que seré. ¿Y eso qué es? Pues es el nombre en hebreo de Israel impronunciable. Pero ese es el Dios que yo sigo, ¿verdad? Un solo nombre le dijo que tiene. Todos los demás son atributos transferibles o intransferibles. Por ejemplo, Dios Todopoderoso no se puede transferir al ser humano. Pero Dios es bueno, se puede transferir porque uno puede ser bueno. Dios definió su nombre entonces en 4 letras, ¿verdad? Había definido su nombre propio y dice, siendo el verbo ser o estar en presente. Eso es muy importante. ¿Se acuerdan que dijimos Jesús es un verbo, no es un nombre? Por eso es que dice Arjona, Jesús es un verbo, no es un sustantivo. A él Dios lo haber inspirado, digo yo. ¿Sí? Igual el nombre de Dios es un verbo. Es el verbo ser o estar en presente. Entonces, yo soy el que soy. Yo soy el que existe. Los otros dioses no existen, dice Dios. Ni los dioses egipcios, ni los dioses babilónicos, ni los dioses asirios, ni los dioses cananeos. Yo soy el único Dios que existe. El único que existirá para toda la vida. El infinito de infinitos. Es el único Dios a que nosotros hoy, por la pura misericordia y por la puerta que es Cristo Jesús, hoy podemos decirle Padre a ese Dios, ¿verdad? Un solo Dios es la expresión del monoteísmo. En el Éxodo 23 dice, no tendrás otro Dios fuera de mí. Dios no estaba bromeando con su nombre. Su nombre iba a ser para la eternidad. Se dice en hebreo, Hei, Ba, Yod, Hei, Ba, Yod. Pero en español se dice Ye, H, B, H. Es impronunciable, ¿verdad? Porque no tiene vocales. De ahí que en el idioma hebreo actualmente no se pronuncia el ser o estar en presente por ser el nombre de Dios, porque es impronunciable. El nombre de Dios, que es el mismo que Él dio, que es, ahí están las 4 letras, se llama Tetragrammatón, así se llaman teológicamente. Entonces vemos que en el idioma antiguo, en la Edad Media, o sea, la Edad Media tiene que ver casi como el siglo XV,
aproximadamente en el siglo X, 1000 años después de Cristo, hay una escuela que se llama la Escuela de los Masoretas, y ellos le colocan al idioma hebreo las vocales por primera vez, y entonces le colocan a las 4 letras, le colocan sus vocales por primera vez, para poder que el sacerdote lo pronunciara una vez al año. Entonces, vamos a ver que, según la tradición, vemos que las 4 letras es la tercera persona del imperfecto singular del verbo ser significado, por lo tanto, él es o él será, y por eso Dios usa la primera persona de yo soy. Les voy a hacer un ejemplo práctico. Nosotros decimos, si a mí alguien me llama ahorita por teléfono y me pregunta, Magda, ¿qué estás haciendo? En el idioma castellano yo le coloco, yo estoy hablando con la gente de zona 16. En el idioma hebreo actualmente, si a alguien le preguntan, Magda, ¿qué estás haciendo? La contestación es, yo hablando con la gente de zona 16, pero no coloco estoy, porque es en hebreo el nombre de Dios. Entonces es impronunciable, solamente en pasado y en futuro se puede pronunciar en el idioma, pero no se pronuncia en el idioma actual hebreo, porque ellos tuvieron una orden en el monte Sinaí: no pronunciarás mi nombre en vano. Y entonces, ¿cómo lo pronuncian? Lo pronuncian Hashem, que quiere decir el nombre, o el eterno. Se refieren al nombre de Dios o a Dios como Hashem o como el eterno. No dicen la pronunciación de las 4 letras. Vemos entonces que después de los siglos, al llegar el siglo III antes de Cristo, la primera traducción bíblica que se hizo, Dios le dio la ley al pueblo hebreo, pasaron 1200 años pasándola de generación en generación, hablada o oralmente, y de pronto en el siglo III, que estaba a la cabeza de Egipto, en Alejandría, decidió tener la ley que tenía ese pueblo que vivía dentro de él, que decía era diferente, pujante, recto, disciplinado, y él dijo, esas leyes que ellos tienen las quiero yo tener. Mandó a traer a 72 ancianos de Israel que sabían de memoria la ley, y por primera vez la plasmaron o la escribieron, y eso se llama la Septuaginta. Es la primera traducción bíblica que existe mundialmente a otro idioma. Por eso es que tenemos la Biblia nosotros ahora, porque ahí empezó la traducción. ¿Y cómo tradujeron ellos al griego? Le pusieron Señor, que a la traducción era Adonai, que es otro atributo, le pusieron Señor. Y a partir de la Septuaginta, también al nombre de Dios se le colocó Señor. Pasaron los siglos, entró el Imperio Romano, entró el cristianismo, llegaron los apóstoles, llevaron el cristianismo, y para no llamarlo Kyrios, sea Señor, como el idioma romano era latín, tradujeron el nombre Kyrios, como el nombre de Dios, a la palabra latina. En el concepto teológico, filosófico y antropológico, vienen a poner en el latín Deus, que a su vez viene de la raíz pronto de Europa, Deios, y ahí aparece por primera vez la palabra que nosotros pronunciamos, la palabra Dios, llamándole a ese ser supremo que dijo que no colocáramos su nombre.
Entonces, vamos a ver que según la traducción, vamos a dar una explicación. Por ejemplo, las Biblias de hoy. ¿Por qué en el oriente y en el occidente se le llama diferente? En el oriente se le llama Hashem o el Eterno. Algunas Biblias, dentro de las Biblias llamadas Biblias evangélicas, porque déjenme decirles un tips. ¿Cuántas Biblias hay? Una Biblia, con diferentes traducciones y versiones, pero una Biblia hay. Mire, alcánceme una Biblia católica, fíjese que solo tengo una evangélica. Tengo una mormona. No, señores, la Biblia es una. Que al cabo del tiempo y de la historia fueron cambiándole los libros, los hombres, esa es otra cosa, ¿verdad? Pero la Biblia es una. Pero la Biblia que usa la gente llamada evangélica, el nombre de Dios en el siglo XVI, de parte de los ingleses, le colocaron el nombre Jehová. Y ya cambió la connotación de las 4 letras. Y todas las Biblias tienen la palabra Jehová. Las Biblias llamadas católicas tienen las 4 letras con sus vocales y le dicen Yahvé. Por eso es que vamos a encontrar en unas Biblias unos nombres. Hoy la Reina Valera 60, que es la que más usamos todos, dice la palabra Jehová, pero los eruditos se unieron en el 2012 a analizar ciertas cosas de la Reina Valera 60 y se dieron cuenta que el nombre de Dios era impronunciable, que algunas versiones no la colocan porque no se sabe cómo se pronunciaba el nombre de Dios, no se tiene ese registro. Y entonces vinieron los eruditos y dijeron, bueno, si el pueblo judío no lo nombra y Dios dice que no se nombre, hemos de cambiar la palabra Jehová y la quitaron. Y le colocaron la palabra Adonai, que significa Señor. Y esa es la Reina Valera contemporánea que hoy hay. Si ustedes la quieren tener, ahí se van a dar cuenta de la diferencia de los nombres. Entonces, aquel nombre de los israelitas de la antigüedad que usaban con mucho respeto, con tanto respeto, para dar la explicación, como dicen, la pronunciación del nombre de Dios no se conoce, como decía, en las versiones. Las traducciones más modernas han evitado decir una pronunciación exacta del nombre de Dios por desconocer el nombre y por ser el nombre de Dios único con todo su poder detrás de él, ¿verdad? Entonces ahí tenemos que no es pronunciable en algunas versiones, solamente se están colocando las 4. Entonces, ¿por qué se le da tanta importancia al nombre de Dios? Las traducciones modernas han evitado pronunciarlo, dice, ¿verdad? Esto ya lo vimos. ¿Por qué se le da tanta importancia? Porque desde la antigüedad ha sido preciado y reverenciado y porque es el nombre del Dios Altísimo que Él ordenó no pronunciar. Y porque no se sabe exactamente cómo se dice. Y veamos que hay algunas connotaciones para referirse a Él o a ese Dios. Primero está Él. Esa palabra Él que aparece en varias partes de la Biblia, como por ejemplo cuando Jesús estaba a punto de morir en la cruz y dice Elí, Elí. Eso significa, la I es sentido de propiedad en el hebreo y entonces Él se refiere a Dios y dice Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Ahí es donde aparece y en varias partes les va a aparecer Él, porque todo el Medio Oriente, los cananitas, los babilónicos, los egipcios, los fenicios, todos creían en un Dios supremo y le llamaban Él.
Luego, por eso es que aparece ya en las Biblias para nosotros. También es una connotación la palabra Eloah, que viene de Elohim. Algunos han traducido que son la palabra dioses porque está en plural. Sin embargo, para el mundo hebreo significa los poderes juntos de un Dios. Estos nombres son los que en la antigüedad en el Medio Oriente se designaba a un Dios supremo. Entonces, la existencia de Dios por sí mismo tiene su origen en la concepción hebrea del monoteísmo. ¿Qué es monoteísmo, señores? Un solo Dios. Muy bien. Entonces, el creador no criado, porque el creador no fue criado, ¿verdad? Que no depende de nada ni de nadie más, por lo tanto, en la actualidad se traduce como yo soy el que soy, ¿verdad? Y con sus atributos intransferibles que solo le pertenecen a él y los transferibles que se le puede dar a todo ser humano para tener la imagen y semejanza de Dios que de él debemos tener. Entonces, hemos de hacer una conclusión. Señor custodio, ¿puede subir conmigo, por favor? Porque él inició con la conclusión para poder entender. Entonces, yo quiero hacer una pregunta. ¿Cuántos dioses tenemos? Uno. ¿Cuál es su nombre? Yo soy el que soy o yo seré el que seré, con sus 4 letras impronunciables. Esa es la cabeza de lo que nosotros creemos, de nuestra columna. Es el primer punto de la columna que nosotros hemos de conocer. Bienvenidos al aprendizaje, señores. Muy contenta de estar aquí con ustedes y César va a concluir el tema. Plenamente orgulloso de saber que somos un equipo muy fuerte, Magda y yo. Eso le hemos transmitido a nuestros hijos. Hoy un hombre que tiene 5 hijos, el otro tiene 2 hijos y Raquel está en camino a tener los propios. No puede ser de otra manera cuando caminamos en la certeza, en la confianza de que hay un solo Dios. Y cuando enseñamos eso a nuestros hijos también y lo compartimos en familia, como lo hacemos hoy delante de ustedes, eso fortalece la comunidad. Sé que próximos domingos vienen otras charlas que están en esta continuidad. Oramos al Señor para que cada uno de estos hermanos que venga tenga la gracia de Dios en primer lugar, la sabiduría y el entendimiento para poder fortalecer en ustedes la transformación que sé que hacen estas cosas cuando también las entendemos. No es fácil, no se capta en una sola charla, lo tenemos claro. Sin embargo, confiamos a que el Espíritu Santo, sí de Dios, le revele también que lo que estamos hablando viene del fondo de Dios, de la Escritura, y que eso nos da la plena certeza que podemos salir de este lugar no con una ilusión, con una verdad, que esperamos ustedes practiquen, porque es doloroso ver cómo los nombres que deberían de tener o deberíamos de tener en este tiempo se van terminando. Se dieron cuenta cuando preguntó Magda, cuando yo pregunté, cuando sé lo que está pasando en Europa. Es serio, no se trata, no es una cuestión muy sencilla. Y Magda tal vez no ahondó un poquito más, pero en Israel el día de hoy lo mencionó. Toda persona que llega a Israel y es un judío puede cambiar el nombre que lleva por otro nombre y así queda registrado. En este caso, digamos, a manera de ejemplo, en el RENAP de Israel queda registrado su nuevo nombre y así se llamará hasta la muerte. Tiene sentido cuando la persona adopta ese nombre, tiene sentido. ¿Me oyen ahí? ¿Sí? Sí. Quisiera acotar algo que cuando César está hablando ahorita,
¿Qué dice la escritura en el libro de Revelaciones? Así se llama el libro. Y después se le puso Apocalipsis en griego. ¿Qué dice del nombre? Dice en el 2:17 que Dios va a colocar en una piedrecita un nombre nuevo para cada uno de nosotros. Depende de las características que hayamos hecho en el transcurso de nuestra vida y poder obedecerle a Dios, Él nos pondrá un nombre nuevo que le va a dar gran alegría y gran satisfacción a Dios. Así que preparémonos para tener un nombre nuevo, como dice la Escritura. Damos gracias por esta mañana y a cada uno de ustedes por estar entre nosotros. Un honor estar con usted, señor. A mí también, señora. Y con Muchas ustedes. gracias. Buenos días.